Y le decía que tengo invitado especial. Déjeme, de este lado, mi querido Julián, directamente desde España. Ustedes lo han visto en diferentes ocasiones en Sin Censura. Es el querido Julián Macías Tobar, activista contra la desinformación, contra la infodemia. Y me da mucho gusto coincidir. Primera vez que tenemos la oportunidad de coincidir frente a frente y de compartir el desayuno, mi querido Julián, que ha sido un desayuno muy interesante por los temas que hemos abordado y que creo que deberíamos de compartirle a la audiencia de Sin Censura. ¿Cómo te trata México? Bueno, pues estupendamente. De hecho, bueno, es el último día que estoy en México y aprovecho para agradecer a los mexicanos y las mexicanas dos cosas. Bueno, una, el buen trato, ¿no? Ahí hay como una especie de conflicto internacional. Fíjate que los medios españoles, a las declaraciones del presidente mexicano de AMLO sobre las empresas depredadoras eléctricas, que ni siquiera son españolas de marca, pero son fondos de inversión extranjeros y depredadores. Pero los medios de comunicación, como están comprados también por estas empresas, pues tratan de, digamos, de demonizar la figura del presidente mexicano diciendo que habla mal de España. Pero para nada es así. Y aparte, lo bien recibido que ha sido maravilloso. Y luego hay otra cosa que me llamó bastante la atención. Hay una especie también, no sé si de mala fama, no sé, de la violencia o de la delincuencia. Te aseguro que en los 25, 26 días que he estado en México no he visto absolutamente, por lo menos en la Ciudad de México, que es en la que he estado recorriendo de norte a sur, de este a oeste, todos los días, no he visto ni un solo conflicto, ni ningún robo, ni ninguna, nada, una convivencia estupenda, que al final uno tiene un poco prejuicios de lo que los medios te alimentan. Así que bueno, he tenido esas dos experiencias. Por un lado, el buen recibimiento. Por suerte he visto amigos como tú y otras personas que nos conocíamos de manera virtual, pero también he conocido nuevos amigos y he conocido personas estupendas, mexicanos y mexicanas, y el 100% me han recibido estupendamente. Y bueno, también el punto positivo para México, por lo menos para la Ciudad de México, de una ciudad estupenda, maravillosa, preciosa, un montón de cultura, música en la calle, gente tranquila. Bueno, la verdad que ha sido todo súper positivo. Policías vestidos de charro. Ah, sí, también. Bueno, le acabo de echar una foto, sí. Tremendo, no, la verdad es que precioso y la verdad es que, bueno, cosas sorprendentes para bien. Pero también un México complejo, lo platicábamos, ¿no? Porque hay una campaña de buscar minimizar, ridiculizar los esfuerzos del gobierno, incluso tratando de dinamitar la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dices tú está en los manuales de estas organizaciones de derecha, conservadores, y me dices, y lo peor podría estar por venir. Te comentaba del caso de Sin Censura, que nos quitan monetización, que nos limitan el tráfico, y me decías, pues prepárate, básicamente. Sí, bueno, a ver, básicamente yo creo que la gestión de un país es compleja y muchas veces hay presiones históricas, ¿no? de incluso los privilegios que grandes empresas, sean mediáticas, sean eléctricas, sean del ámbito que sea. Bueno, al final las decisiones de un gobierno, muchas veces ese equilibrio se altera y lo que puede ser beneficio multimillonario por ciertas decisiones políticas, también para medios de comunicación o para cualquier sector empresarial, muchas veces está en tensión los intereses de la propia ciudadanía con esta élite económica. Yo creo que AMLO, el presidente, en varias de estas situaciones, yo donde puedo enfocar un poco la atención, pero entiendo que es abierto a otros intereses empresariales, yo creo que claramente está de la parte de los intereses de la ciudadanía. Y claro, estas empresas que por pactos medio político, medio secreto, han tenido unos beneficios milmillonarios, evidentemente están enfadados, y el poder que tienen estas empresas son muy grandes. Ten en cuenta que, por ejemplo, te hablas de las empresas eléctricas, en España llegaron a comprar a 3 presidentes del gobierno, a más de 20 ministros y a más de 40 secretarios de Estado, que son los que hacen las leyes para regular, por ejemplo, el precio, y que en este momento
tengamos el precio más caro de la historia y al mismo tiempo estas empresas estén teniendo los mayores beneficios de su historia. Evidentemente, un gobierno como el de España está atado de mano porque, digamos, hay un monopolio o un oligopolio en este caso, porque son varias, de empresas privadas que tienen el poder por la sartén, ¿vale? Es decir, no tienen agarrado el mango de la sartén y por más que quiera el gobierno, quien regula los precios y quien cobra todos esos monumentos son estas empresas eléctricas. De hecho, es el ejemplo de España, la clara muestra de que el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente no lo tienen agarrado del mango, o sea que al presidente no lo tienen mangoneado, diríamos, en México estas empresas. Claro, precisamente el lunes de la semana pasada fui a la mañanera y tenía la intención de hacerle 2 preguntas, una por Pegasus, ya que México lidera el ranking de espionaje por los gobiernos anteriores de Felipe Calderón y sobre todo de Peña Nieto, pero la otra pregunta que le quería hacer un poco para ver de qué lado no solamente está, sino iba a estar, le quería preguntar si se podía comprometer a que nunca iba a estar a sueldo de alguna de estas multinacionales como lo está Felipe Calderón o de una manera o de otra Peña Nieto fue ayudado en la campaña y de otra manera para privatizar Pemex y lo que es de todos los mexicanos que quedara en manos de 3 o 4 personas que luego le ayudarían en campaña sucia y en todo esto y eso creo que es interesante porque al final es de qué parte estás, de esa élite económica milmillonaria gracias a este tipo de acuerdos de, bueno, nos repartimos lo que es de todos entre unos poquitos o realmente en aquellos sectores estratégicos como es la energía, la electricidad, está del lado de la ciudadanía, ¿no? Y de tener unos precios que no son abusivos, pero sobre todo, y yo ponía el ejemplo de Pemex, ¿no? Me cruzaba, veía los precios y están la gasolina a la mitad de precio que en España, ¿no? Con Repsol o con otras empresas petroleras, pero sobre todo cuando uno llena el depósito aquí en México, no solamente le está llenando de gasolina el depósito de su coche, sino que también está llenando, digamos, de fondos para que los hospitales públicos sean mejores, las escuelas públicas sean mejores o incluso haya una subida de sueldo a los maestros que bien merecidos se lo tienen, ¿no? Lo que está pasando con estas empresas en España es que no ya que hagan beneficios históricos y puedan comprar periodistas, políticos, sino que además no pagan los impuestos que deben. Por ejemplo, Iberdrola tiene 58 filiales en paraísos fiscales, de tal manera que aparte de llevarse todo ese dineral, no pagan los impuestos que debe y no repercute en el Estado como debería. Entonces yo creo que es una de las políticas claves que hacen grande a sus políticos de estar de la parte de la ciudadanía y no de esos intereses que son muy apetecibles porque te pueden pagar una campaña, te pueden pagar medios que te hagan favorables. ¿Y qué es lo que sucede a un presidente a lo mejor como López Obrador cuando se posiciona enfrente? Pues que esas empresas eléctricas o de otro tipo, bueno, pues pueden pagar a casi todos los grandes periodistas, grandes medios de comunicación para que hagan campaña en contra del propio presidente o incluso presionen o critiquen a medios que a lo mejor sí que están poniendo a relucir este avance que son beneficios para la mayoría de los mexicanos y no para esa 0,1% de la élite económica que tiene la capacidad de comprar políticos, medios, etcétera, pero que van en contra de los intereses de la ciudadanía. Me decías del tema de México, pero México nada más es una pieza, no sé qué tan importante, de ese ajedrez de los grandes intereses y muchas veces oscuros intereses. Me ponías bueno, recuerdo que aquí en Sin Censura hemos hablado del tema de Bolivia, de Ecuador, estás hablando del tema de España, México. Para que le quede claro a la audiencia, no es, bueno, aquí en México sí es contra López Obrador, pero esto es un movimiento mundial de la derecha contra gobiernos como el de Pedro Castillo en Perú, por ejemplo. No sé, creo que es muy importante que nos quede claro que el presidente no solamente se está enfrentando a las Lili Téllez, a las Kenia López Rabadán, a las Xóchitl Gálvez, se está enfrentando a algo que tal vez no nos quede ni claro qué tan grande es, Julián. Sí, bueno, esta lucha es histórica, no es de ahora. Yo muchas veces le llamo a esta Operación Cóndor 2.0 y tiene una red internacional, un financiamiento infinito y precisamente cerrando el tema de la reforma eléctrica, al final contra los que se enfrenta, ¿no? Al nivel político, pues son los que sostienen carteles diciendo que queremos energía más barata y más limpia, defendiendo a estas empresas que
tienen la capacidad de pagarle a esos políticos para que pongan esos carteles, pero en cuanto tuvieran el control, iban a velar por sus intereses, que es el máximo beneficio y perjudicar los de la ciudad. Pero en todo caso, fíjate que históricamente, ya en la Operación Cóndor, la escuela de Chicago, Milton Friedman proponía que el Estado había que acabar con él, la sanidad pública, la educación pública, las pensiones, eliminar los impuestos para los ricos, liberar, que no existe un sueldo mínimo. Bueno, todo ese tipo que ellos llaman libertad, pero es libertad para hacer lo que le dé la gana y no respetar ninguno de los intereses de la ciudadanía. Y bueno, esto evidentemente en la Operación Cóndor digamos que se fraguó en dictaduras militares que pusieron gobiernos neoliberales, pero que en la actualidad opera de otra manera. Al final, por ejemplo, estas fundaciones de las que yo hablo, la Red Atlas Network, que aquí tiene presencia, además con un personaje, bueno, no solamente Sergio Sarmiento, sino el Grupo Salinas, detrás de, por ejemplo, una de estas fundaciones, y que no tiene ningún remordimiento, por ejemplo, cuando hubo un golpe en Bolivia, de Sergio Sarmiento entrevistar a Vargas Llosa, al Tuto Quiroga, diciendo que el golpe lo dio Evo Morales y que en realidad eso fue una llama de libertad y cuando fue un auténtico golpe con todas las letras para intentar quedarse con los recursos de los bolivianos. Ya lo intentaron en 2008 por el gas y lo intentaron hace 2 años por el litio, pero lo van a seguir intentando como lo hicieron en 2012, una campaña sucia para que Peña Nieto entrara al gobierno y privatizara lo que es de los mexicanos, que es Pemex, y de hecho hay documentos de empresas que le ayudaron en campaña. Y aprovechando que me das micrófono, cada entrevista que he dado aquí lo quiero resaltar. Hay cosas gravísimas, por ejemplo, que una empresa de Estados Unidos llamada Celes Strategies operó creando cientos de miles de cuentas falsas apoyando el golpe de Estado en Bolivia. Pero ojo, esa misma empresa, según un reporte de Facebook, no que lo dijera yo, que también lo dije, sino que Facebook hizo un reporte que no solamente apoyaron el golpe en Bolivia, sino que atacaron con millones de dólares y creación de cuentas falsas y mensajes de odio, difusión de fake news contra el gobierno de México y de Venezuela. Y que quien estaba detrás de esta operación es un señor llamado Mark Feinstein, que después de haber sido pillado haciendo todo esto, ha sido elegido por Biden como principal asesor de la USAID, que es uno de los organismos principales de, digamos, donación. El que financia a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, por ejemplo. Exactamente, la NET, la National Endowment Democracy, depende de la USAID, y al final la NET, que fue creado por Ronald Reagan, pues es una especie de bueno, reordenar lo que era la CIA. Ya quedaba muy feo de la CIA está operando y apoyando golpes en todos los países, así que le pusieron un nombre muy bonito y financian organismos que tienen unos nombres muy bonitos. Pues Mexicanos contra la Corrupción, es precioso, ¿no? Ojalá y todos los mexicanos estuvieran contra la corrupción. Pero claro, ocupan ese nombre, tienen financiación de los Estados Unidos, pero al final, ¿cómo termina siendo? Es un operador político contra el presidente del gobierno que defiende los intereses de la ciudadanía, por lo menos en cuestiones empresariales y como son las empresas eléctricas. Entonces, hay toda una red, es decir, hemos hablado por un lado de la red Atlas Network, que tiene más de 600 fundaciones en todo el mundo, en México tiene 5, pero estamos hablando de la financiación de diferentes organizaciones en la NET, que operó también para dar el golpe en Bolivia, ahora mismo está operando en Ecuador para acciones de Lawfare por ejemplo, contra Jorge Glass. El medio de comunicación que hace unos días filtró un vídeo manipulado, Código Vidrio, está financiado por los Estados Unidos, pero los difusores principales de esta causa, por ejemplo, Fernando Villavicencio, financiado con $170.000 por la NET en su fundación Mil Hojas, o es decir, hay toda una red, o Fernando Verde Soto, que era el director del Centro Nacional Electoral, que no solamente, por ejemplo, del propio Villavicencio subió a Fiscalía la denuncia de Villavicencio contra Correa para que no se pudiera presentar. Y que hay toda una red, y a estas dos patas que te he dicho del dinero de los Estados Unidos más Atlas Network hay que sumar una tercera pata, que también tiene, bueno, fíjate si tiene peso importante, que la organización más importante, está hablando de una red de organizaciones ultracatólicas como el Yunque, tiene su origen, o Legionarios de Cristo, tienen su origen en México, aunque también se han desarrollado en España, pero que tienen un peso crucial dentro de la dirección del PAN históricamente, pero también de organizaciones muy importantes como Coparmex, ¿no? Que llegaron a hacer campañas digitales a favor del INE, ¿no? Yo defiendo el INE, pues el Coparmex era quien tenía más peso en este tipo de campañas y que, bueno, pues al final es una élite económica, es decir, con muchas patas que, bueno, pues tienen dinero no solamente para controlar medios políticos, sino también para hacer campañas sucias en redes, comprar bots y al final incluso pagar, diría, a campañas de acoso a periodistas a lo mejor que sois más independientes y podéis decir lo que queráis, pero que
que al final este tipo de campañas, no solamente en México, sino que se dan a nivel internacional, pero con unos patrones muy repetidos que siempre van en defensa de una élite económica y atacando cualquier opción de organización ciudadana o de gobiernos que en cuestiones estratégicas como son las empresas energéticas o eléctricas, defienden al consumidor, al ciudadano y no a esta élite económica que históricamente ha arrasado con todo lo que se ponga por delante. Déjame preguntarte dos cosas para cerrar, porque además tienes que correr, mi querido Julián. Hablas del tema de las eléctricas, de las empresas eléctricas. Acá nos achacaron violencia por llamar a los políticos traidores a la patria. Yo sí creo que son traidores a la patria. Hay traidores a la patria en España. ¿Qué piensas de señalar a estos personajes que defienden a esas empresas que les tienen la bota en el cuello a ustedes en España, al usuario, a la gente de a pie? ¿Qué piensas de eso? Y si tú estás de acuerdo en llamarles traidores a la patria, porque me imagino que hay muchos también allá. Sí, yo creo que te quedas corto. Son vendepatria y son lamebotas del poder. Es decir, así de claro. Es decir, es la única posibilidad que tiene esta élite. Es decir, muchas veces hablamos de las campañas de odio, de fake news. Hay una cuestión clave que es histórica y es que esta élite económica que subyuga los intereses de la ciudadanía solamente puede pervivir, es decir, necesita una cuestión vital para su supervivencia que es engañar a la gente. Si la gente supiera los beneficios que tienen, el perjuicio que este tipo de acuerdos con políticos, con medios, hacen de embudo de que casi toda la economía vaya a parar a una minoría, las plazas estarían llenas de guillotinas y de horcas, porque es la lucha histórica. Es decir, solo pueden mantener sus privilegios a costa de controlar la información, de engañar a la ciudadanía y de, al final, intentar que amemos a los que nos oprimen y odiemos a los oprimidos, ¿no? Es decir, que al final esto es una cuestión histórica y que creo que no va a cambiar, pero ahí está el factor ciudadano, ¿no? También de organizarse por defender sus intereses y también gracias a los medios alternativos que pueden ir con este poder, que es el poder real, no el que cada 4, cada 6 años está en el gobierno, sino el que no cambia nunca, que es esa élite económica que intenta poner y quitar políticos pagados, pero también de controlar a los medios de comunicación que den el relato oficial digamos, desvirtuado, que defiendan, bueno, pues, o que oculte esos abusos. Y como digo, la élite económica históricamente solo le interesa la democracia cuando no toca sus privilegios. En cuanto toca un poquito sus privilegios, la democracia ya no les interesa tanto. Déjame decir algo con lo que no estoy muy de acuerdo contigo, por la referencia a horcas y guillotinas, porque seguramente se van a ofender muchos que están viendo la programación y que son de los conservadores que van a decir, oye, no, a ver, yo he dicho que los traidores a la patria se les tiene que pasar factura en las urnas, nada más para que quede claro. Nunca la connotación violenta. No, por supuesto, obviamente, no, creo que ya estamos en otros periodos, pero digo que históricamente al final ha habido siempre una lucha entre una élite y el pueblo. Pero hago la aclaración, ¿sabes por qué? Porque si hay conservadores que quisieran quemarnos en el Zócalo a los que somos pro 4T o somos vistos como aduladores del presidente. Ya ves Francisco Martín Moreno, que dijo que quería quemar a los morenistas en el Zócalo. No, obviamente, bueno, por aclarar, era una referencia un poco histórica, pero evidentemente creo que la violencia nunca está justificada. Es más, ni siquiera yo, que hablo mucho de redes, siempre mi consejo es que nunca hay que insultar, aunque opines diferente de otra persona, nunca hay que usar el descalificativo, sí la defensa, la lucha por las ideas y obviamente a nivel más generalizado y político, creo que la violencia es el último recurso, pero era una referencia histórica figurada. Evidentemente la violencia creo que no está justificada en ningún momento. Lo sé, Julián, te conozco, pero nada más aclarar porque sé también la campaña que hay en contra de Sin Censura y las tergiversaciones de las que hemos sido blanco. Oye, Julián, para cerrar, el caso de Carlos Loret de Mola, de Joaquín López Dóriga, de Carmen Aristegui, que aparecieron entre los 10 periodistas con más seguidores en Twitter. Me decías cuando te lo
propuse al aire hace unos días que no habías tenido la oportunidad de echarle un ojo. ¿Ya has visto un poco de esta situación? ¿Qué has encontrado? Sí, bueno, a ver, hay, digamos que descargarte, es decir, hay muchas herramientas, ¿no?, que son gratuitas, que pones un nombre y te dice el 57% de los seguidores son falsos. Bueno, eso no vale para nada. Solamente te recogen 1000 seguidores, que suelen ser los primeros o los últimos. Por lo tanto, en una cuenta con 9 millones de seguidores no vale de nada. Lo que sí hice es descargarme todos los datos, tengo que analizarlo con profundidad, pero de momento puedo decir, por ejemplo, de Carlos Loret de Mola, que de los 9 millones, 5 millones son cuentas con menos de 5 seguidores y que también en torno a 4.900.000 son cuentas que hace más de un año no ponen ningún solo tuit. Y 3 millones que nunca pusieron ningún, y tienen 0 tweets. Yo creo que la mayoría de estas cuentas son los bots de primera generación o cuentas falsas de primera generación que podías comprar, crece 100.000 seguidores por tanto dinero. Bueno, pues yo creo que está más o menos la mitad está sobrealimentada, pero igualmente me falta una parte del análisis, ¿no? Y concretamente miré la de Carlos Loret, porque ya había hablado, ¿no?, por ejemplo, en estos ataques que ya empecé a hacer, quiénes están detrás de los ataques, que aparecía toda la red de Atlas Network. De hecho, el propio Carlos Loret recibió un premio de Atlas Network, de estas fundaciones ultra neoliberales, ¿no?, siguiendo la escuela de Chicago. Es decir, me refiero que al final todos tienen algún vínculo de una manera u otra, como Krause, todos al final tienen o algún premio o alguna vinculación con alguna de estas 3 fuentes de financiación de las que te hablaba, y en este caso, por ejemplo, Carlos Loret pues tiene ese vínculo con Atlas Network, que digamos no de manera continuada, pero sí de manera puntual. Y bueno, ya que me nombra, tampoco conozco mucho el nivel periodístico. Sí que Carlos Loret claramente, aparte tiene una financiación ahí un poco medio rara, la sede está en un paraíso fiscal, en Delaware, bueno. Más allá sí que, por ejemplo, como Carmen Aristegui, que también está un poco en entredicho. Bueno, yo personalmente, como esto es un medio libre como el viento, bueno, pues yo quiero romper una lanza por la labor histórica de ese periodismo, que no siempre, es decir, que es crítica con el poder ahora, creo que, o del poder gubernamental, que no es el poder real, pero creo que tiene una línea de siempre crítica con el gobierno. Entonces, esa línea constante yo creo que también es positiva, aunque a los simpatizantes del gobierno no le guste, pero creo que no estaría bien comparar, por ejemplo, a alguien como Carlos Loret, ¿no?, que siempre tuvo una línea, digamos, de sometimiento a Felipe Calderón, a Peña Nieto, todo esto, y ahora mismo está en contra, pero sí que creo que diferenciando, creo que tiene una carrera, incluso fue de las personas espiadas, sus hijos los eran menores de edad, y entonces, bueno, aunque sea crítico con AMLO, también fue crítico con gobiernos anteriores, y no me parece justo la comparativa con otros. Entonces, bueno, también quería romper una lanza por la labor periodística histórica, y de hecho apunto porque precisamente, y esto no es criticable, cuando fue el golpe de Bolivia, entrevistó si no me equivoco, a Vargas Llosa, y Vargas Llosa le decía, no, el golpe lo ha dado Evo, y Carmen Aristegui dice, pero ¿qué está usted diciendo, señor? No sabe lo que está diciendo. Es decir, que yo creo que ella sí que tiene un criterio, puede ser criticable, pero un poquito más elevado que otros personajes que sí operan aquí en México. Entonces, bueno, también quería decirlo. Todas las opiniones caben en Sin Censura, mi querido Julián, y esto demuestra que no hay una consigna contra Carmen, ni siquiera una campaña, ni línea a quienes entrevisto en este espacio libre como el viento. Yo te deseo que regreses pronto a nuestro país. Sé que esta es la primera vez que vienes a México y bueno, que ojalá siga esta labor de activismo contra la infodemia, que nos mantenga siempre en el radar. Sin Censura siempre buscamos ser el puente entre la información y nuestra audiencia, y espero también que siga creciendo tu proyecto, tus esfuerzos. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente precisamente a que te respalde, Julián? Sí, bueno, digamos que ya desde el inicio de la pandemia, el coronavirus, empezamos con el proyecto de Pandemia Digital, en Telegram, en todas las redes nos pueden encontrar con Pandemia Digital, y desde hace 7 meses creo que tenemos un programa en diario de lunes a jueves por la plataforma Twitch, sería de 1 a 3, 1 al mediodía a 3, horario mexicano, 8 a 10 horario español, y desde hace menos, quizás 2 meses, 2-3 meses, también estoy de colaborador de La Base, un podcast
que es el más escuchado en España, de La Base, dirigido por Pablo Iglesias, y que, bueno, los martes tengo una sección llamado Dato Mata Relato, y que se puede ver a partir de las 6 horas españolas y 11 del mediodía en España en YouTube. También se sube a Spotify, a iVoox y a diferentes plataformas de audio y bueno, creo que ha tenido muy buena acogida este programa y mete un poco dedo en la llaga de estas relaciones de poder, de intereses económicos, élites económicas, medios de comunicación y cómo tratan de engañarnos, los más medios tratan de engañar a la población. Bueno, entonces creo que es bastante interesante. Si no lo habéis visto o escuchado alguna vez, bueno, pues también aprovecho no solamente para invitaros a escuchar o ver Pandemia Digital, sino también La Base, que por suerte está teniendo muy buena acogida en España. ¿Y en Twitter cómo estás? Julián Macías T. Así que ahí, mira, precisamente ayer o antes de ayer hice un hilo hablando, precisamente ayer tuve también una charla en el Instituto Nacional de Formación hablando de lawfare y fake news, y 2 días antes había publicado un hilo sobre la campaña, digamos, de odio contra Jorge Glass, ex vicepresidente del gobierno de Ecuador, y cómo medios financiados por Estados Unidos lanzaron esta campaña contra Jorge Glass unos días antes de que lo vuelvan a encarcelar. Después de haber estado 5 años, ha estado como 2 semanas libre y otra vez lo han vuelto a encarcelar, pero acompañado de una campaña de desinformación. Bueno, ahí para que vean esto que estamos hablando de la financiación de Estados Unidos para operar también políticamente, en este hilo se ve claramente, hay más de 15 referencias a medios y personas financiadas de los Estados Unidos que han operado contra la democracia en Ecuador, y cuando veas cómo es la barba de tu vecino cortar, pon la tuya remojar, pues bueno, en la región se están dando situaciones de estas y México yo creo que no queda impune de estas. De hecho, los operadores son los mismos. Así que, bueno, yo le pediría a la ciudadanía también que esté atenta y, bueno, y al gobierno, ¿no? Ahí hacía un reclamo que no lo hacen ni los medios ni el propio gobierno, pero es un aviso. Es decir, alguien que está dentro del gobierno de Estados Unidos ha hecho campaña sucia creando cuentas falsas para atacar a este gobierno. Qué menos que una reclamación al gobierno de Biden diciendo por qué usted pone de máximo responsable del organismo más importante de relación entre México y Estados Unidos a alguien que ha sido pillado haciendo campañas de fake news y creando cuentas falsas contra el gobierno de México. Qué mínimo que una petición en este sentido, ¿no? Así que, bueno, si... Aunque no se les da mucho por responder los posicionamientos diplomáticos. Bueno, mira, de AMLO se puede criticar ciertas posturas, yo puedo ser crítico, pero en la agenda geopolítica yo le doy un 10 y está liderando claramente, y con el tema de la cumbre de las Américas se ha visto. Yo creo que una agenda valiente, como él dice, mirando al sur más que mirando al norte. Yo creo que es necesario para la región que haya un liderazgo en este sentido, y yo lo que digo, en el momento que los países de América Latina se organicen van a ser primera fuerza mundial. Lo único que llevan muchos años de sometimiento histórico y hacen falta liderazgos que luchen por la soberanía, primero a nivel nacional de los mexicanos, pero en segundo lugar a nivel regional, sumando energía y sinergias económicas, sociales, políticas, históricas de una gran región, el concepto de patria grande que yo defiendo claramente, porque el pueblo no solamente de México, sino de toda América Latina, históricamente ha sido sometido por estas grandes, o bien imperios o bien multinacionales, ¿no? que han absorbido casi toda la riqueza, pero creo que el pueblo de América Latina y de México se merece tener esa soberanía, ser una patria rica con toda, digamos, sus servicios cubiertos, es decir, que cualquier persona, por muy humilde que sea el origen de su familia, tenga todas las oportunidades para tener la mejor salud, la mejor educación y estar en igualdad de condiciones al resto de ciudadanos. Yo creo que eso es ser patriótico, ¿no? Ser patriótico no es el banquero o el que sale en la tele, sino es la persona más humilde de ese país. La condición de que esté esa persona pues refleja muy bien el nivel de cómo la patria protege a su ciudadanía, y aquí hay un pulso precisamente entre el neoliberalismo, esta élite económica que le da igual los intereses de todos, y al final hay, como te decía, históricamente gente en la sociedad civil, en organizaciones, en activistas políticos que luchan para revertir esta situación, pero que históricamente estas élites económicas les atacan y tratan de incluso convencer a la ciudadanía es decir, provocar odiar a esa gente, y yo creo que ahí sí tiene que estar despierta la gente, y mi reconocimiento al presidente por la agenda tan valiente, en otras no tanta, pero a nivel geopolítico, de relación con los países del entorno, creo que
es todo un ejemplo y creo que es el camino adecuado, ¿no? Una patria grande, fuerte, sinérgica entre los países de América Latina, hermanos. Además, la ciudadanía, no solamente en México, sino en cualquier otro país, la gente, a pesar de ser humilde en muchas situaciones, es maravillosa, y yo creo que esa gente y ese pueblo de todos los países de América Latina tiene que unirse y no estar sometida a fuerzas externas que normalmente no quieren lo mejor para la ciudadanía, sino absorber y lo mejor para su bolsillo. Así que, bueno, ese es mi deseo para el corto, medio, largo plazo. Bueno, el horizonte tiene que ser una patria grande que defienda a todos sus ciudadanos. Creo que se va a conseguir y, desde luego, AMLO es una de las figuras importantes para ir en esa dirección. Así que mi reconocimiento a esa labor, más que sea crítica en otras partes, pero ahí lo veo como claro y un liderazgo fuerte para contagiar al resto de países y que se consiga que no haya ni una persona en América Latina que pase hambre o que no tenga educación o sanidad pública de calidad y gratuita. Te escucho con tus comentarios, Toño, mientras despido al querido Julián Macías Tobar, que literalmente corre a irse al aeropuerto porque tiene que regresar a España. Mi querido Toño, muy interesantes los puntos que nos pone sobre la mesa, Julián. Sí, y quiero por favor pedirte, Vicente, que le mandes nuestro cariño aquí de todo el equipo de Sin Censura al queridísimo Julián Macías Tobar, que siempre, como tú mencionas, deja la víbora chillando con sus hilos y nos explica de pe a pa con datos, con los pelos de la burra en la mano, como decimos los mexicanos, todo lo que ocurre en cuanto a estas campañas de desinformación, a estas campañas de fake news. Me da mucho la atención lo que nos está planteando aquí Julián Macías Tobar. Nos advierte que estas campañas por parte de las élites empresariales del mundo solamente incrementarán en México. Y hay algo que no podemos dejar pasar, pero para nada, se lo comento a ustedes que nos ven y que nos escuchan, público consentidor, como a nuestros compañeros, bueno, ahora despidiendo a Julián, es que están intentando minimizarnos a muchos de los periodistas independientes al nivel de los insectos. Esta es una situación que yo he advertido desde hace tiempo, sobre cómo es una estrategia propagandística muy antigua y muy clara que utilizaron, por ejemplo, en una serie de genocidios en el mundo. El último genocidio en el que utilizaron esta estrategia de minimizar a la gente y ponerlos al nivel de insectos fue en Ruanda, donde a la etnia Tutsi se le consideró en los medios de comunicación tradicionales, por parte de figuras políticas, comenzó a llamarse a la gente de esa etnia cucarachas, para que cuando la gente tuviera la oportunidad de verlos en las calles o etcétera, los agrediera. Y ese genocidio es terrible. Es un genocidio que ha sido obviamente investigado y se ha hecho un recuento muy fuerte al respecto, debido a la gran implicación que tuvo en la minimización de la calidad humana de una persona, puesto que es un genocidio que se lleva a cabo por parte del pueblo. Gente imagínese usted, ¿no? Gente que fue envenenada en sus pensamientos por parte del gobierno de ese entonces, que fue envenenada en sus pensamientos por parte de los medios de comunicación tradicionales, reaccionaron en contra de esa población, la población Tutsi, y había ataques hasta con machetes. Uno va a Ruanda y hay pues memoriales que constan desafortunadamente de pues una serie de cráneos de personas que fallecieron precisamente en estos ataques en los que se le minimizaba a esta otra etnia en Ruanda. Es exactamente lo que intentan hacer con nosotros. En primer lugar, buscan plantear la idea de que nosotros no somos periodistas, a pesar de que hemos estado en los medios de comunicación tradicionales durante tanto tiempo, a pesar de que tenemos nuestras carreras en periodismo, a pesar de que, mire, siempre lo hemos dicho, con todo y eso, nos ponemos obviamente con nuestros compañeros que son youtubers como nosotros, en el mismo nivel. Todos somos periodistas, tanto respaldados por una definición en la Real Academia, como la definición que consta en Naciones Unidas, la definición que consta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto en nuestro Congreso. Y es por eso que tenemos que hacer este anuncio ya. Las amenazas y la campaña de desprestigio continuará. Lo único que busca es generar en usted un descontento y que nos vea como insectos. No lo vamos a permitir, no nos van a parar, no nos van a doblar, mi querido Toño, eso que quede claro. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
Sin Censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.